bienvenidas y bienvenidos. Y muchas gracias por participar en esta cuarta y última sesión del ciclo de Rosun de tendencias digitales. Estas sesiones tienen un carácter informativo y demostrador de tecnologías emergentes que se están desarrollando desde Extremadura y comercializándose por todo el mundo. El objetivo de estos Rosun es abrir una ventana virtual a empresas de nuestra región, de Extremadura, que puedan presentar sus productos y reflexionar sobre las tendencias del mercado de los próximos años. Se trata de una actividad que organizamos gracias al programa Oficina para la Innovación que desarrolla Fundecis PCT para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, con la financiación del Fondo FEDER. Y la sesión de hoy tratará de tendencias tecnológicas para una automoción eléctrica, inteligente y conectada. Para ello contamos con la participación de la empresa Ivan Technology, que es una empresa extremeña de base tecnológica especializada en el diseño, desarrollo y producción de vehículos eléctricos mediante sus productos propios. De la mano de Jesús Salazar, aquí presente. Bienvenido, Jesús, y gracias por participar. Es el CEO de la compañía. Damos paso a la ponencia Vexus, soluciones tecnológicas para una automoción eléctrica, inteligente y conectada. Sin más, Jesús, darte las gracias de nuevo y damos paso a tu ponencia. Sí que explicarle a los asistentes que cualquier duda o pregunta que tengan nos la podéis trasladar a través de preguntas y respuestas y se la haremos llegar a Jesús al final de la ponencia. Adelante, Jesús, cuando quieras. Vale, bueno, primero muchas gracias por la introducción y como siempre, pues muchas gracias por la oportunidad y por tenernos en cuenta para participar en este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, como has dicho, la presentación la hemos llamado Vexum y la hemos llamado Soluciones Tecnológicas para una automoción eléctrica, inteligente y conectada. Y entonces a mí me gustaría empezar, si conseguimos que funcione esto, ahora. Me gustaría pues presentarme, aunque ya me has presentado tú un poco, y sobre todo para justificar por qué estoy yo aquí hablando de automoción eléctrica, inteligente y conectada, ¿no? Como has dicho, yo soy director general en Ivan Technologies. El background que tengo, mi formación es ingeniería aeronáutica, pero ya desde prácticamente, bueno, desde el 2015 he estado especializado fundamentalmente en el sector de la automoción. Entonces es un sector que conozco bastante bien. Primero trabajando como ingeniero en Inglaterra, en una empresa de motocicletas, es Triumph, que bueno, aquí se conoce bastante. Y ya posteriormente más como coordinador de proyectos en esa misma empresa, con lo cual he tenido una visión bastante íntegra de lo que es el proceso desde concepto hasta producción, ¿no? En el año 2018, cuando yo regreso a España, fundo esta empresa, Ivan Technologies, donde tenemos la visión de adelantarnos un poco, precisamente adelantarnos un poco a las tendencias que vemos dentro del sector para especializarnos en lo que pensamos que es lo fundamental y donde debemos añadir valor, tanto a través de proporcionar ingeniería a los fabricantes como proporcionando nuestros propios productos, ¿no? Entonces, como veis, somos una empresa, como decimos, somos creadores de tecnología. Estamos radicados en Cáceres. Allí tenemos pues tanto nuestras oficinas, donde están todos nuestros ingenieros, como unas instalaciones donde podemos hacer ensayos en nuestro laboratorio de electrónica, podemos hacer prototipos y nuestro cliente objetivo son precisamente los fabricantes. Son fabricantes de muy distinto tamaño y de muy distinta tipología, ¿no? Tenemos gente que está haciendo motocicleta eléctrica, incluso bicicletas, pero también coches de distintos tamaños, están proyectos de autobuses. Y lo que sí que tienen todos ellos en común, que para nosotros es lo clave, es que son vehículos eléctricos. Y ahora después voy a explicar muy bien por qué, ¿no? Junto con esos fabricantes podemos integrarnos en su equipo de ingeniería porque tenemos una expertise en este área que ellos no tienen, pero también buscamos tener productos propios claramente diferenciados tecnológicamente que podamos ofrecerles para que ellos se integren en sus vehículos, ¿no? Entonces, por dar una muestra de ello, hablar de algunos proyectos en los que hemos estado involucrados, tampoco mucho, una pequeña muestra. Este, por ejemplo, es
bueno, es algo que hemos hecho ya más de una vez, ¿no? Directamente en base a unos requisitos de un fabricante construir un prototipo desde cero de motocicleta eléctrica. Entonces nos encargamos tanto de la parte del diseño inicial del vehículo, el tren de potencia, ensamblamos el propio prototipo, hacemos todos los ajustes de electrónica y es algo que, bueno, que está en las fases iniciales de los proyectos, que también permite al fabricante validar con clientes potenciales. Este proyecto, sin embargo, es distinto, es un ejercicio más de interacción. Aquí entramos en el terreno de la conectividad, del que también hablaré después, y cómo podemos integrar el vehículo en la nube y qué tipo de funcionalidades le permite eso tanto al fabricante como al usuario. Esto, sin embargo, es producto propio. Esto, PowerMaster, es el principal foco de la empresa ya desde el año pasado, desde el 2021. Se trata de, como dice ahí, un sistema inteligente de distribución de potencia. Es una idea que surge de ver una necesidad de mano de los fabricantes, porque al final, como estamos trabajando con ellos, tenemos la ventaja de entender bien qué es lo que les duele y dónde están sus principales retos. En este caso, lo que hemos detectado es que en motocicleta eléctrica hay un poco una tensión entre lo que quieren los usuarios y lo que los fabricantes pueden dar, que se trata del hecho de cara a la flexibilidad que necesitan muchos usuarios para cargar sus baterías en casa. Ellos necesitan, y mucha gente pide, batería extraíble. El problema de la batería, ya hablaremos de la tecnología de baterías un poquito más adelante en el seminario, es que todavía con la tecnología actual el peso de la batería es proporcional prácticamente a la autonomía que quieres conseguir con el vehículo, con lo cual si quieres mucha autonomía vas a tener una batería muy pesada. Y esa batería, al ser tan pesada, estoy hablando de más de 20 kilogramos, el usuario, cuando tiene que extraerla para llevarla a casa a cargar, se encuentra pues eso, con un peso que no puede manejar. Con lo cual el fabricante dice, vale, pues vamos a dividir esa batería en dos, ¿no? Tenemos dos módulos en lugar de uno, entonces el usuario ya puede repartir el peso, elegir llevarse uno a casa o no. Y ese gesto, que es muy sencillo, pues conlleva innumerables problemas para el fabricante, porque la gestión de la potencia se vuelve muy compleja, la autonomía del vehículo empeora si no se gestiona bien, el tiempo de vida de la batería empeora, e incluso de cara al uso del usuario, algo que parecería que podría ser mejor acaba siendo peor, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto esta problemática y a través de PowerMaster nos hemos puesto a desarrollar un sistema que tiene mucha inteligencia y está pensado como algo totalmente integrable en cualquier vehículo de un fabricante que se proponga recorrer este camino, ¿no? De la batería extraíble dividida en varios módulos. Es un sistema que fundamentalmente resuelve todos esos problemas, ¿no? Entonces, lo he puesto aquí por diferenciar, ¿no? De lo que sería un producto propio, donde yo directamente le proporciono una solución que yo mismo comercializo a un fabricante, y lo que sería un servicio de ingeniería, que serían los casos anteriores, donde me integro con su equipo de ingeniería y trabajo con él en resolver sus problemas. Hemos dicho que vamos a hablar de tendencias internacionales en movilidad y automoción. Ya espero que con la presentación que he dado, ¿no? de quiénes somos y lo que hacemos, pues se vea que estamos muy cerca de los fabricantes y entonces podemos hablar de estas cosas, ¿no? Y también el conocimiento que tenemos es lo que justifica la actividad de la empresa. Entonces yo aquí lo que venía a resaltar es que toda la industria de la automoción actualmente se encuentra muy condicionada por el estado en el que nos encontramos, en el que existen ciertos factores, tanto económicos como ambientales, como políticos, que están ligando mucho el futuro de la industria al futuro del desarrollo del vehículo eléctrico. Y es por eso que nosotros estamos tan centrados en vehículos eléctricos. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a hacer una breve introducción, pero yo creo que casi todo lo que voy a decir, todo el mundo lo tiene ya en la cabeza, ¿no? Venimos de un contexto a nivel de medio ambiente donde en el año 97 ya nos planteamos seriamente que hay que crear una hoja de ruta para una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque empezamos a ver venir el cambio climático. Esto se hace con mayor, ¿no? Se le da un poquito más de forma en el Acuerdo de París del 2015 y se establece ese límite de 2 grados el máximo, ¿no? De calentamiento que deberíamos proponernos si no queremos tener
condiciones catastróficas, ¿no? Desde entonces, pues sabéis que año a año se van haciendo muchos estudios y en general se va relacionando directamente la actividad humana en el sentido de cuántas toneladas de CO2 se están emitiendo al año con el calentamiento, y el calentamiento a su vez con lo que hablamos de distintas condiciones que tampoco voy a enumerar, con distintas consecuencias, ¿no? Lo que sí que está claro es que ya desde hace bastante tiempo a nivel internacional se plantea de forma muy seria la necesidad de reducir emisiones, incluso llegando hasta uno de los objetivos más ambiciosos, que sería la neutralidad de carbono. Eso ha fomentado muchísimas políticas, ¿vale? Pero también está provocando cambios económicos, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Dónde entra la automoción, que es el sector en el que nosotros estamos en esto? Pues entra, si te das cuenta de que va subiendo año a año, y ya lo que es el sector del transporte se está quedando con aproximadamente 1/3 de las emisiones globales, ¿no? Con lo cual, la descarbonización de la automoción es totalmente clave en la descarbonización de, en general, todo lo que es nuestra industria y nuestra autonomía. Dentro de eso, el camino a seguir, desde hace ya tiempo se tiene bastante claro, aunque todavía existe alguna alternativa o algún debate al respecto, pero fundamentalmente el camino a seguir es el de la electrificación del transporte, el de moverse hacia el vehículo eléctrico. Hay distintas alternativas para hacerlo. De todas ellas, la que tiene un mayor impacto es la alternativa del vehículo eléctrico puro, es decir, no a hibridar, sino irse a un vehículo de batería. Parte del debate que todavía existe al respecto es que la gente, bueno, en más de una ocasión sale el comentario de, bueno, realmente no es que no tengas emisiones, sino que las emisiones se producen en la generación de la electricidad, que luego posteriormente tiene que alimentar esas baterías, ¿no? Pero hay numerosos estudios al respecto. Con el mix eléctrico que tenemos a día de hoy en Europa, aunque ahora estemos en unas circunstancias un poco especiales, ya el impacto es muy grande. O sea, cualquier vehículo eléctrico es mucho más limpio que cualquier vehículo de combustión, y la tendencia que está acompañando, ¿no?, a la tendencia de movilidad, que es la tendencia hacia las energías más limpias, las energías más renovables, va a ir mejorando todavía ese factor de impacto, con lo cual la electrificación de un vehículo se hace cada vez más interesante si queremos cumplir con los objetivos que nos hemos puesto, ¿no? Y de ahí el incentivo tan grande a nivel político que estamos viendo a nivel global. Como digo, una vez que esto se pone en marcha, por así decirlo, entran factores económicos. Lo que vamos a ver en los próximos años, al menos lo que toda la gente que se dedica a hacer predicciones está diciendo que va a pasar, ¿no?, es lo que veis en la figura, una reducción paulatina del el porcentaje de vehículos de combustión interna que existen en el mercado, y al mismo tiempo un crecimiento casi exponencial de los vehículos eléctricos. De fondo todavía existe la cuestión del hidrógeno y tendrá su nicho y sus zonas de aplicación. Realmente un vehículo de pila de combustible, tal y como aparece ahí, nosotros desde IBAM lo consideramos un vehículo eléctrico, porque la diferencia está en el almacenamiento energético, pero desde el punto de vista del tren de potencia, para nosotros es un vehículo eléctrico. Entonces, lo dicho, con este escenario, estamos en un escenario en el que, bueno, en este caso los datos son globales, y estamos viendo un escenario de por lo menos un crecimiento de por 5 en 5 años, ¿no?, de lo que es la economía global asociada al vehículo eléctrico, únicamente a lo que es la venta de vehículos. ¿Qué posibilita esto? Que se genera más tracción en el sentido de que hay nuevas empresas, nuevas compañías que ven oportunidades. Hay muchísimas startups a día de hoy asociadas al vehículo eléctrico. Hay empresas dentro del sector de la automoción que están intentando liderar y que están intentando aprovechar esa oportunidad para recuperar una mayor parte del pastel, ¿no?, tener una cuota de ventas más alta. Entonces, la importancia del vehículo eléctrico, aunque nazca quizás de factores ambientales, rápidamente se está convirtiendo en una cuestión económica.
Y bueno, aquí a ese respecto, pues habíamos marcado esta foto, ¿no? Que fue el momento, no recuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue el año pasado, en el que Tesla ya superaba a Toyota en cuanto a capitalización bursátil y se convertía en el fabricante considerado más valioso, ¿no? Esto pensamos que refleja bastante bien ese paso de, bueno, hay un incentivo económico bastante fuerte que hace que liga, ¿no?, el futuro de la automoción al futuro del vehículo eléctrico. Una cosa también bastante interesante a nivel económico es que cuando hablamos de vehículo eléctrico también tenemos que hablar como del resto de ecosistemas. No es solo una cuestión de cambio de tecnología dentro del vehículo, sino que el cambio de tecnología afecta mucho, por ejemplo, al nivel de infraestructura. Es evidente, ¿no? La necesidad de la infraestructura de recarga que existe una vez que entren en producción esos vehículos que planeamos meter en producción, va a crecer igualmente exponencialmente. Y no solo es una cuestión de tener más cargadores, es una cuestión de dimensionar la red, es una cuestión de también combinar nuevas tecnologías, existen las tecnologías de vehicle to grid, existe incluso todavía una discusión sobre hasta qué punto el intercambio de baterías y el tener estaciones de intercambio es interesante, con lo cual, una vez más, a nivel económico, estamos viendo cómo se deriva inversión hacia todas estas áreas y se crean nuevas empresas y empresas existentes deciden entrar, ¿no?, en este nuevo mercado que se está creando. Igualmente, todas las previsiones económicas son de crecimiento exponencial en la parte de infraestructura de recarga. Y por último, y aquí ya entraré menos, están los factores políticos. Ahora mismo, bueno, hay una situación por la que es evidente que nos interesa tener independencia en cuanto a ¿no?, una economía menos basada en el carbono, una mayor neutralidad de carbono en la Unión Europea. Ahora mismo nos viene bien a nivel geopolítico. Por otra parte, ha habido cambios muy grandes en cuanto a cómo se ve la cadena de suministros y la cadena de valor dentro del sector de la automoción a nivel internacional, y cómo antes teníamos un panorama donde gran parte de los proveedores estaban en Asia y teníamos ensambladores en Europa, y esa cadena funcionaba hasta cierto punto. Pero hemos visto a raíz de la crisis del COVID y algunas otras crisis posteriores un poco cuáles eran los eslabones débiles en esa cadena. Y también estamos viendo un movimiento bastante interesante en el sentido de el mercado, los fabricantes asiáticos antes no desembarcaban en el mercado europeo ni en el mercado americano, y eso está cambiando a ritmo acelerado. Vamos a ver vehículos eléctricos asiáticos por Europa, vamos, ya los estamos viendo en motocicletas, vamos a empezar a ver muchos más a nivel coche. Lo mismo en América. Entonces, a nivel geopolítico, todo este movimiento también está asociado a cambios muy grandes. Incluso a nivel un poco más doméstico, a nivel nacional, cada país tendrá que posicionarse en el sentido de coger su hueco en la cadena de valor, porque la cadena de valor del vehículo eléctrico es distinta a la cadena de valor del vehículo de combustión, y entran aspectos como la fabricación de baterías, la minería, ya hemos hablado de la infraestructura de recarga, todo lo que va más allá del propio vehículo, ¿no? E incluso lo que hacemos nosotros, que es la creación de tecnología. Y hay que especializarse y elegir muy bien en qué tecnología te especializas. Y por último, incluso a nivel regional, ¿no? Es la oportunidad para algunas, nosotros estamos en Cáceres, es la oportunidad para algunas regiones como la nuestra de agarrarse a la ola, de haber encontrado un nicho que por las características de esa región y con el talento y la inversión suficiente, le permita colocarse un poco más a la cabeza y no quedarse descolgado. Entonces, simplemente no entramos mucho más a profundizar, pero sí quería poner un contexto donde quería justificar la importancia del vehículo eléctrico y las oportunidades que ello conlleva. Pero también los retos, y retos son muchos, y retos ya he mencionado algunos, pero a mí me gustaría centrarme a partir de ahora en los retos que nosotros intentamos resolver, que son los retos tecnológicos asociados al vehículo, porque nosotros trabajamos con vehículos, no trabajamos con cargadores ni trabajamos con baterías siquiera, ¿no? Tenemos
un papel más de integración de tecnología en los vehículos y de creación de componentes para el powertrain, pero estamos siempre a pie de vehículo. Entonces, en ese aspecto, nuestra visión yo creo que la refleja bastante bien esta diapositiva. Es una diapositiva que habla de una encuesta que hizo en este caso una agencia británica a distintos potenciales usuarios que actualmente estaban conduciendo vehículos de combustión y le preguntaban qué necesitarían ellos por parte del vehículo eléctrico para que de verdad dijeran, vale, me cambio y mi siguiente coche es eléctrico. Entonces, hay muchas respuestas, pero las fundamentales y principales siempre es: me cambiaría a un vehículo eléctrico si los vehículos eléctricos fueran más baratos. Otros decían, me cambiaría a un vehículo eléctrico si con una sola carga yo fuese capaz de recorrer más de 500 kilómetros. Y luego hay otros que decían, bueno, al margen de cuánto pueda recorrer, a mí lo que sí me gustaría es poder hacer la carga completa en 20 minutos, ¿no? Ya es bastante más de lo que pasa en la gasolinera, pero bueno, 20 minutos. Entonces, al final, desde IVA, nuestra visión es que, en cierta medida, todas estas respuestas apuntan a lo mismo, y es que el estado actual que tenemos en tecnología dentro de los vehículos eléctricos realmente no es suficiente, tiene deficiencias, y no es suficiente para darle a los usuarios lo que quieren. De tal manera que nuestro objetivo cuando trabajamos con nuestros fabricantes y cuando creamos nuestros productos es intentar identificar lo que el cliente quiere e intentar resolver el reto tecnológico asociado a lo que el cliente quiere, ¿no? Ya he hablado antes del sistema PowerMaster y como ahí hablábamos de la tensión entre lo difícil que es hacer que una sola moto eléctrica tenga distintos módulos de batería y que eso funcione bien. Y como con eso intentábamos resolverlo, y eso es totalmente una necesidad del usuario final, no es una necesidad geoestratégica, ni es una necesidad medioambiental, ni es una necesidad ni siquiera del fabricante, es una necesidad del usuario y es donde nosotros ponemos el foco. Entonces, un poco dónde están los retos y cómo podemos dividir las distintas áreas en las que podemos atacar, ¿no? el crear este desarrollo tecnológico. Pues principalmente, ya lo habéis visto y ya lo sabéis, está el asunto del precio, del coste final del vehículo. Ahí es bien conocido que a día de hoy la batería es lo que tiene un mayor impacto. También es verdad que queda mucho para avanzar. Los precios de las baterías de ion de litio se vienen reduciendo a un ritmo, o se venían reduciendo a un ritmo más rápido que el previsto, y realmente eso se ha frenado un poco este año, pero bueno, por una serie de circunstancias que creo que todo el mundo espera que sean pues circunstanciales, valga la redundancia. Y queda mucho margen de mejora porque la propia tecnología del ion de litio se va a aprovechar mucho de las economías de escala, y queda mucho margen de mejora utilizando tecnologías diferentes. Ya se está investigando en nuevas químicas, se está investigando en tecnología de estado sólido, e incluso en utilizar no basar las baterías en litio, sino que hay alternativas como el aluminio. Nosotros realmente es un aspecto en el que dentro del vehículo eléctrico no nos involucramos tanto. Nos involucramos más en el uso que se le da a la batería que en la propia composición de la batería. Por otra parte está la carga. La carga sí que está más relacionada con cómo se usa esa batería, tanto la carga como la descarga en realidad. Y en este caso el reto es doble. Ya hemos hablado nosotros, esa parte no la vemos tanto, que es el reto de la potencia disponible y la cantidad de cargadores, pero dentro del vehículo eléctrico los componentes que existen dentro del vehículo eléctrico tienen que estar habilitados para esas potencias. Eso igualmente impacta en coste, con lo cual es una balanza, y ahí sí que en resolver esa balanza sí que es algo donde nosotros podemos aportar mucho, ¿no? La parte de la autonomía. La autonomía está muy ligada no solo a realmente cuántos kilómetros puede recorrer, sino últimamente se está investigando mucho en la propia psicología del usuario. Cómo hay
usuarios que realmente en su día a día hacen desplazamientos muy cortos y nunca hacen un viaje de más de 500 kilómetros, pero no se sienten cómodos si no les sobra siempre, si no tienen siempre el vehículo al 80% de carga, ¿no? Entonces se está trabajando en la comunicación con el usuario, en la educación del usuario, se está trabajando en tener baterías... Uy, ahí nos ha pasado. Se está trabajando en tener baterías con cada vez más capacidad de almacenamiento y también se está trabajando en utilizar todos los componentes eléctricos de una manera cada vez más eficiente, ¿no? Y ahí es donde otra vez más nosotros podemos entrar, ahí es donde entramos con PowerMaster, que también es un dispositivo que optimiza la eficiencia. El siguiente punto es bastante interesante, que es la incertidumbre sobre futuros desarrollos. Hay muchos usuarios que están percibiendo el vehículo eléctrico como algo todavía hasta cierto punto con un grado de madurez bajo y su miedo es, joder, yo quizás me compro un coche eléctrico ahora y dentro de 3 años los coches cargan mucho más rápido o hay otra tecnología o hay... ¿no? Es un miedo que tú generalmente no tienes con un vehículo de combustión. Entonces, es necesario crear como una sensación de madurez en torno al producto del vehículo eléctrico por parte de todos los fabricantes para que ese miedo al usuario le desaparezca. Y hay fabricantes, hemos hablado antes de Tesla, donde bueno, han cumplido ya con creces. Yo creo que a día de hoy nadie piensa que un Tesla es un producto que no está maduro o que vaya a tener una revolución pasado mañana, ¿no? Ya estamos más bien en una fase de incrementos cualitativos en el producto. Finalmente, otra vez muy relacionado con lo que decíamos de PowerMaster, de la capacidad de utilizar baterías modulares, es el acomodar el vehículo al uso diario por parte del cliente final. Simplemente en motos es más sencillo relativamente con la flexibilidad que te dan las baterías, que son de pequeño tamaño, pero no es algo que tú puedas tener en un coche. En un coche estás obligado a ir a una estación, a un punto de recarga y cargar. Y ahí no es lo mismo gestionar la carga de tu vehículo eléctrico que cuando te quedas sin gasolina, ir a una gasolinera y echar gasolina, ¿no? Realmente tu producto está teniendo un impacto directo en la vida del usuario. Y hay gente que directamente lo ve así y dice, es que la forma de usar ese producto no cuadra con mi estilo de vida, porque yo no me puedo poner un punto de recarga en casa o porque no tengo media hora al día para ir a un punto de carga rápida o lo que sea, ¿no? Entonces es algo donde todavía la industria y particularmente la parte tecnológica de la industria tiene que trabajar mucho. Y por último, el tema de, eso es muy de nicho, realmente no tiene tanta importancia, que es el tema de la imagen. Nosotros como trabajamos mucho con motocicleta eléctrica, sí que lo vemos más de cerca, que es que, bueno, un motero de toda la vida, no, es difícil convencer a un motero de toda la vida que le gusta la estética, que le gusta el ruido y le gusta la vibración, convencerle para que haga el cambio y se pase a una moto eléctrica, porque pierde parte y la imagen que percibe no puede que no sea de tanta calidad o de tan ostentoso. Entonces, bueno, llegado a este punto donde ya digamos que hemos establecido la visión que tenemos nosotros sobre cómo el vehículo eléctrico es ahora mismo vital para la industria de la automoción y cómo eso se justifica en factores ambientales, en factores económicos, en factores políticos. Y también hemos hablado de lo que desde nuestro punto de vista son los retos principales tecnológicos a resolver dentro de la industria de la automoción asociados al vehículo eléctrico. Pues podríamos decir que ya lo tenemos resuelto. Ya lo que tenemos que hacer es simplemente esta imagen donde son todos coches de combustión, pues ponernos 5, 10, 15 años y que dentro de 5, 10, 15 años todos esos coches sean eléctricos. Y ya está, ya hemos terminado. Y bueno, en realidad pensamos que no. Pensamos que eso sería un error, pensarlo así. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos viendo es que el panorama es más bien este. El panorama de la nueva movilidad y de la nueva automoción no es simplemente una sustitución de los coches de combustión que ya tenemos por coches eléctricos, sino que es
una evolución hacia un ecosistema mucho más complejo, en realidad, mucho más variado, mucho más cercano a las necesidades reales de los usuarios, porque al final este panorama lo están creando los propios usuarios finales, y es un panorama en el que tenemos coches eléctricos, que simplemente son lo que son, un coche eléctrico, pero también tenemos vehículos distintos que antes no se veían tanto y ahora empiezan a verse más, como los cuadriciclos eléctricos ligeros, que son muy apropiados para el uso en el centro de las ciudades, porque en el centro de las ciudades cada vez es más difícil acceder, hay zonas de bajas emisiones, cada vez es más difícil aparcar, con lo cual son tipologías nuevas de vehículos, y en esas tipologías nuevas de vehículos aparecen startups trayendo vehículos nuevos que compiten con los fabricantes tradicionales. Aparece de repente alternativas que también están electrificadas, pero que antes no eran tan comunes, como el patinete eléctrico o incluso la bicicleta eléctrica, que son cada vez más populares. Y bueno, yo he hablado con algún fabricante de motocicletas que me ha señalado un patinete por la calle y me ha dicho, mira, a día de hoy ese es mi principal competidor. O sea, eso es totalmente nuevo para la industria de la automoción. Pero ni siquiera, además, se está hablando solo de un cambio en cuanto a la tipología del vehículo, sino que se está hablando de un cambio en cuanto al modelo de negocio. Pasamos de modelos de movilidad como algo que yo ejerzo con algo que es de mi propiedad, al concepto de movilidad como un servicio. Y no se trata de que yo tenga un patinete, sino de que yo utilizo una flota de patinetes que está en la calle, o incluso ni siquiera me quiero mover en coche, pero no voy a tener un coche en propiedad, sino que voy a utilizar una flota de vehículos eléctricos compartidos que está en la calle, o voy a pedir un Cabify, o quizás el Cabify o el futuro Cabify que venga será un vehículo autónomo, ¿no? E incluso tenemos fabricantes como Tesla, donde gran parte de lo que hay dentro del vehículo es electrónica, es programación, es conectividad, es sensorización, no es una cuestión únicamente de cambiar el tren de potencia y poner un tren de potencia eléctrico. Entonces, realmente, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos es una nueva movilidad. No es solo una cuestión de un cambio, una tendencia dentro de la automoción, sino que realmente lo que ocurre es que se está caminando hacia una nueva movilidad. Es una nueva movilidad que tiene una base más responsable, en el sentido de ser más limpio, de tener una influencia mucho mayor de lo que queremos proporcionar al medio ambiente, ¿no? De que ahora queremos cuidar el medio ambiente, pero es una nueva movilidad también más flexible en cuanto al tipo de vehículo que se utiliza, y de ahí el concepto también de la multimodalidad, de que yo incluso en un trayecto, ahora, sobre todo en las ciudades grandes, es mucho más probable que yo combine distintos medios de transporte y quizás coja el patinete hasta el metro, y luego coja el metro, y luego quizás coja otro coche, un Cabify. Y también es una movilidad donde, y también por esa flexibilidad, es muy importante el aspecto de movilidad como un servicio, y no únicamente pensar en la industria de la automoción como una industria que crea productos para que el producto lo compre un usuario final, sino que también a veces son productos que están directamente destinados a flotas, a servicios. Entonces, ¿cuál es nuestra visión desde IVAM, habiendo analizado todas estas circunstancias? Que esta nueva movilidad conlleva una nueva industria de la automoción, y esa nueva industria conlleva nuevos vehículos. Esos nuevos vehículos, desde nuestro punto de vista, el factor diferencial y lo que tira un poco del carro es que son vehículos eléctricos, y ahí es donde está nuestra principal especialización, pero no se puede ignorar que no son solo eléctricos, sino que también son vehículos inteligentes y que son vehículos conectados, son vehículos donde la conectividad es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como empresa? Pues precisamente lo que he explicado, intentar en todos los proyectos de los que participamos mirarlos bajo este prisma, ¿no? Con tres caras. En la parte eléctrica, ya he hablado de PowerMaster, ya he hablado de cómo cuando nosotros desarrollamos un producto, ese producto va a estar fundamentalmente centrado siempre en el tren de potencia eléctrico, porque es lo que pensamos que es más diferencial del vehículo y donde nosotros como empresa podemos aportar más valor. Igualmente, a la hora de ofrecer servicios de ingeniería a un fabricante, es donde somos más fuertes, ¿no? Tenemos capacidad como empresa de acompañarle en su diseño de vehículo eléctrico en todas las fases del proceso productivo. Desde la fase inicial de concepto, donde ya habéis visto que tenemos mucha visibilidad de lo que está pasando y también estamos muy cerca del usuario, con lo cual podemos definir ese vehículo en las fases iniciales,
como luego en la parte de análisis, donde se trata más bien de la optimización, de intentar conseguir que todo funcione de la manera más eficiente y también intentar asegurarte de que si existen, por ejemplo, requisitos de homologación, todo se vaya a cumplir. En el propio diseño, en 3D, en creación de planos, cualquier tipo de actividad de diseño, ya sea de la parte del tren de potencia o de la parte de chasis. Ya hemos hablado antes del prototipado y dentro de nuestras capacidades de ensayar lo que estamos haciendo, pues por una parte tenemos nuestras propias capacidades en Cáceres, en nuestras instalaciones, y por otra parte pues contamos con una serie de partners que nos permiten realizar ensayos un poco más complejos, ¿no? Ir a bancos de potencia, ir a circuitos de ensayo, contar con pilotos de pruebas, etc. Entonces aquí es donde está nuestro foco. Pero no nos olvidamos de nada de lo demás con respecto de la conectividad. El segundo proyecto que he enseñado dentro de nuestro portfolio al principio era realmente un proyecto de conectividad. Se trataba de coger una moto eléctrica y crear para ella un sistema de conectividad bastante complejo, pero también que la dota de muchísimas funcionalidades. En este caso, ¿qué capacidades tenemos? Pues para esta motocicleta, como conocemos muy bien el tren de potencia, tenemos la capacidad de entender muy bien qué tipo de señales, qué tipo de sensores, qué tipo de comunicaciones necesitamos. En base a eso podemos crear toda la sensorización, todo el cableado e incluso una centralita a medida con estándares de automoción, que es lo que hicimos con este proyecto, que es lo que dije ahí. Y esa centralita incluye una serie de componentes que nos proporciona nuestro partner, que es Particle, que es una empresa americana especializada en IoT. Y Particle nos proporciona dos cosas. Por una parte nos proporciona, lo que digo, los componentes que nos facilitan no solo la conectividad, también tenemos sensores GPS, conectividad Bluetooth, todo eso está integrado en esta PCB que hemos hecho en medida para este proyecto. Y antes estaba hablando de los factores como políticos globales. A nosotros nos ha afectado bastante el tema de la crisis de los microchips y la crisis de los containers en China, y en este proyecto en particular ha tenido mucha influencia. Entonces, el caso es que con Particle tenemos esos componentes que integramos en nuestro sistema y aparte tenemos una plataforma para integrar funciones que se alojan o se canalizan a través de su plataforma que está en la nube. ¿Qué es lo que hacemos? Pues recogemos todas estas señales, las canalizamos hacia la nube con Particle y luego tenemos un segundo partner que es Amazon Web Services. Amazon Web Services, ya sabéis lo que hace. Tiene servidores situados por todo el mundo, tiene data centers situados por todo el mundo y te permite tanto alojar tus datos en sus servidores como crear funcionalidad en base a esos datos. Con lo cual, ahí es donde está la fuerza de nuestro sistema, porque ahí es donde podemos integrar todos los algoritmos que estamos desarrollando para, por una parte, darle a este fabricante la capacidad de que monitorice su flota y de que haga una serie de cosas como diagnóstico en remoto, etcétera, pero por otra parte también crear la funcionalidad que en este caso en particular tiene el usuario final en su aplicación móvil, donde puede tener información sobre cuál es el estado de carga de su vehículo en todo momento, dónde lo aparcó, si ha habido alguna incidencia, en el sentido de, bueno, algún componente del tren de potencia que ha tenido que ha reportado un error, o incluso si es una moto, en este caso, medimos si la moto está aparcada en la calle y la ha tirado al suelo, entonces eso sale una alerta, ¿no? Entonces, en este caso estamos creando un vehículo con este fabricante desde cero, donde, y nos pasa mucho, donde aunque el foco original es, oye, queremos hacer un vehículo eléctrico, rápidamente surge, oye, y no solo eléctrico, sino además que sea conectado y que tenga esta serie de funcionalidades. Y con respecto de las funcionalidades, viene la última parte, ¿no? De no solo eléctrico y conectado, sino además un vehículo inteligente. Entonces, ¿a qué nos referimos con inteligente? Pues lo que nos hemos dado cuenta, ya hemos avanzado algunas cosas antes, ¿no? Pero sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es que la industria se está volviendo más competitiva en cuanto a aportar valor diferencial al usuario en forma de funcionalidades,
con lo cual cualquier vehículo requiere cada vez un nivel más alto de sensorización. Todas las centralitas que van embarcadas requieren un nivel más alto de capacidad de proceso, y los algoritmos que están corriendo esas centralitas son cada vez más complejos, ¿no? La centralita que nosotros tenemos que utilizar para crear nuestro producto PowerMaster, que tiene que comandar el funcionamiento de esos módulos de baterías antes de que la energía fluya hacia el motor, tiene que tener una capacidad de proceso muy alto. ¿Por qué? Porque de cada módulo de batería extraemos señales de muchísimos sensores internos dentro de la batería, de potencia, del estado de carga individual de cada celda, del número de ciclos que ha sufrido. Pero aparte tenemos sensores o nos comunicamos con el controlador para indicarle el modo de funcionamiento que tiene que utilizar y cómo tiene que modular la potencia que le pide el usuario. Con lo cual también tenemos que saber qué potencia está demandando el usuario, ¿no? Cuál es la posición del acelerador en cada momento. Entonces, hay una cantidad muy alta de señales y estamos buscando crear un sistema muy eficiente, con lo cual para eso necesitamos algoritmos muy complejos. Y esos algoritmos, correrlos en tiempo real en un entorno de automoción donde tiene que existir redundancia, porque es un sistema que no puede fallar, y donde hay... y tiene que haber robustez en el sistema, pues requiere una capacidad de proceso considerable, cada vez más considerable. Entonces, ahí es donde están empezando a entrar las nuevas herramientas tecnológicas que ya estamos empezando a ver en otros proyectos, ¿no? Y últimamente hablamos mucho, tanto para producto propio como para productos para clientes, de empezar a introducir en los vehículos herramientas tanto de inteligencia artificial como de cloud computing. Yo he hablado de conectividad hace un momento y de cómo esa moto transfería información sobre todas estas señales a la nube. Esto tiene mucho que ver con que nos estamos preparando para el vehículo autónomo, y cada vez cuando la red de conectividad sea más robusta y tenga menor latencia, cuando vayamos al 5G, podemos empezar a plantearnos que esos algoritmos tan complejos realmente no se corran dentro del vehículo, sino que toda la información se mande a la nube, tengamos un sistema de cloud computing muy robusto y las señales viajen de vuelta de la nube al vehículo. O sea que de alguna forma el vehículo está controlado no por el propio vehículo, sino por un data center que está a saber dónde. Y con respecto a esos algoritmos, los algoritmos son cada vez más complejos, pero siguen siendo los que nosotros implementamos fundamentalmente, por decirlo mal y pronto, algoritmos de toda la vida. Pero con cada vez más iniciativas de visión artificial, de conducción autónoma, nos estamos moviendo hacia el terreno de la inteligencia artificial y de redes neuronales. Y ahí ya habrá que decidir qué parte de eso se hace embarcado en el vehículo y qué parte se hace en cloud computing. Entonces, al final lo que vengo a reflejar es que el entorno de la automoción se está volviendo muy complejo a nivel tecnológico y una empresa que surge con la idea de tener una cierta ventaja tecnológica en el vehículo eléctrico, con lo que acaba encontrándose es que si de verdad quiere estar ahí, no le basta con eso. Y entonces tiene que crear un expertise también en torno a la conectividad y tiene que crear también un expertise en torno a la parte de vehículos inteligentes y en torno a nuevas herramientas tecnológicas. Y es uno de los retos a los que nosotros nos enfrentamos. Y ya llegado a este punto, lo último que vengo a contar está asociado a eso, ¿no? La presentación habéis visto que empezó diciendo Vexum y realmente no he hablado de nada de Vexum, no lo he mencionado hasta ahora. Y Vexum lo voy a mencionar ahora por primera vez, casi que en el mundo, porque todavía no hemos hablado de ellos. Vamos a hacer un lanzamiento oficial en julio. Vexum es nuestra respuesta a ese reto de cómo comunicamos a clientes, inversores, usuarios, esta visión de la complejidad que tiene a día de hoy la industria de la automoción, pero también del potencial que existe en ella, ¿no? A nosotros, desde que empezamos, que fue ya hace varios años, nos ha surgido este reto a nivel puramente comunicativo. O sea, es difícil hacer entender a la gente
lo complejo que es todo esto, y también es difícil hacer entender a la gente el potencial que todo esto tiene. Entonces, este año lo que hemos decidido ha sido que la gente, como mejor entiende sobre producto, sobre algo físico que pueda tocar y que pueda experimentar, y lo que nos hemos propuesto es crear Vexum, que es un vehículo totalmente desarrollado por Ivan, lleva ya un tiempo en desarrollo, los primeros prototipos pues rodarán, yo creo que en el principios del 2023 por Cáceres, como primera ciudad del mundo. No se trata de un vehículo con el que pretendamos llegar a usuario final y vender, sino que se trata de un demostrador tecnológico del que se fabricarán muy poquitas unidades. Lo que queremos es, con Vexum, reflejar toda esta visión que yo vengo explicando en esta charla, sin necesitar para ello una charla de 1 hora. Lo que queremos es estar en las siguientes ferias de automoción con un vehículo que refleje, por una parte, todas nuestras capacidades en cuanto a lo que es el desarrollo de vehículos, pero también que refleje toda la tecnología que nosotros hemos creado, y toda la tecnología que estamos creando, y toda la tecnología que vamos a crear. Este vehículo, como veis, es un triciclo y tiene una razón de ser. A diferencia de la mayor parte de los triciclos que se hacen a día de hoy, no, para tomar las curvas no te inclinas, sino que vas siempre erguido. En general, la duda en ese caso es de dónde viene la estabilidad. Pues la estabilidad viene de la tecnología. Tiene 2 motores en el tren delantero, cada uno de ellos se puede controlar de manera independiente, de tal manera que controlando el par en cada uno de ellos y con algoritmos bastante avanzados, conseguimos que el vehículo sea estable en cualquier momento y que tenga una maniobrabilidad muy alta, ¿no? En general, vamos buscando, o hemos buscado, un nivel tecnológico muy elevado, ¿vale? Con lo cual, a nivel de demostración, esperemos que cumpla su cometido, pero también queremos reflejar que diseñamos de manera muy cercana al usuario final, ¿no? a la persona que va a utilizarlo. Con lo cual también tenemos en cuenta eso en varios detalles de diseño. Las características que tenemos del vehículo, por comunicarlo a nivel brevemente, aunque luego daremos mucha más información al respecto: una capacidad de 2 pasajeros, también capacidad para equipaje, una autonomía de mayor de 200 kilómetros con el ciclo estándar WMTC, la velocidad máxima la limitaremos a 160 kilómetros por hora. Y la clave está en la tecnología. Y voy a contar varios detallitos tecnológicos, y realmente no se trata de que estemos desarrollando tecnología para este vehículo, sino que el 80% de las cosas que tenemos aquí puestas son cosas que ya hemos hecho, ya hemos desarrollado. Lo que queremos es ponerla en valor con este expositor que va a ser Vexum. Entonces, ya os he hablado del sistema avanzado de estabilidad mediante control independiente del par entregado por cada motor. Tendremos, evidentemente, recuperación de energía en la frenada con distintos modos. Los modos de conducción son programables. Con respecto de la carga, vamos a combinar una batería principal bastante voluminosa que podremos cargar mediante carga rápida DC, pero además tendremos un módulo adicional que, mediante PowerMaster, podremos utilizarlo para que, además de la carga rápida en un punto de carga, el usuario pueda coger el módulo más pequeño y llevarlo a casa y recargarlo, si prefiere hacer eso, si prefiere lo que decíamos, ¿no? Queremos adaptarnos a la vida normal del usuario. Tenemos una serie de sistemas avanzados de seguridad, que son muchos de ellos los mismos que ya hemos introducido en otros proyectos para clientes, como la capacidad de monitorizar el entorno y alertar al conductor mediante sensores de radar, como la introducción de algoritmos que detectan un accidente y pueden alertar directamente a emergencias, como el control de crucero adaptativo. Y ya hemos hablado de la conectividad. En este caso, no solo tenemos la conectividad para darle al usuario una aplicación móvil que le permita entenderse mejor con su vehículo, sino también, de cara al fabricante, la conectividad, una cosa que permite es hacer una monitorización continua de todos tus vehículos y de todos los componentes dentro de tus vehículos. Con lo cual tú podrías, por ejemplo, una vez que has creado un algoritmo de control para una batería, monitorizar cómo está gestionando toda tu flota ese algoritmo y detectar potenciales mejoras y actualizar toda tu flota, de manera que consigues una flota más. O sea, los mismos vehículos que existen, de repente tienes una actualización y ahora son más eficientes y tienen mayor autonomía. Entonces,
todo esto ya lo hemos hecho. No todo, el 80% de esto ya lo hemos hecho. Lo que hemos decidido que vamos a hacer en 2023 es crear un escaparate para que sea más fácil comprender por todo el mundo lo que hay de tecnología detrás de, no digo un vehículo eléctrico, sino un vehículo de nueva generación, que sea eléctrico, que sea inteligente y que sea conectado. Y bueno, hasta aquí tenía de charla. Ahora me parece que tenemos sesión de preguntas y también, bueno, pues decir que nosotros estamos disponibles para cualquier pregunta que no se pueda resolver hoy, se pueda resolver pues, por correo electrónico o de cualquier otra forma. Muchas gracias, Jesús, y sobre todo por esa primicia que nos has dado hoy. Es sorpresa. Ya nos tendrás que dejar alguno para hacer la prueba. Bueno, animo a los participantes si queréis trasladarle alguna pregunta, estáis a tiempo. De todas formas, compartiremos la presentación y el vídeo, ¿vale? Para que cualquier cuestión que necesiten saber nos lo hagas llegar y te lo trasladamos, ¿de acuerdo, Jesús? Vale, bueno. ¿Os animáis algunos de los participantes a preguntar algo? De todas formas, muy bien, la has clavado en el tiempo, que nos gusta siempre controlarlo y que no sea más de la hora. Así es que si ningún participante quiere preguntar nada, pues daríamos por finalizada la última sesión de Reusum. Y agradecerte de nuevo tu tiempo, Jesús. Gracias a vosotros. Bueno, pues parece que nadie lanza nada. Ha debido de quedar